salvación. Fuiste la elegida del Señor para ser la madre de Jesús, el Rey y Salvador, el Rey y Salvador. Un ejemplo eres tú, María, de obediencia, de amor y de fe, aceptando todas sus promesas. Fuiste obediente al Señor, fuiste la elegida del Señor para ser la madre de Jesús, el Rey y Salvador, el Rey y Salvador. Gracias te damos, oh María, por cuidar tiernamente de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro, que vino al mundo para salvarnos. Fuiste la elegida del Señor para ser la madre de Jesús, el Rey y Salvador, el Rey y Salvador. Fuiste la elegida del Señor para ser la madre de Jesús, el Rey y Salvador, el Rey y Salvador. Radio Apóstol, anunciando su palabra, presenta su programa Desde la Vocación de María, conducido por el hermano Alejandro, desde Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Soy misionero sin fronteras, pues soy miembro de la Iglesia Católica, que no tiene barreras, pues es universal. Bienvenidos, estimados hermanos, a este su programa Desde la Vocación de María. Soy Alejandro Refugio, de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Estamos desde Estados Unidos compartiendo este tema sobre Desde la Vocación de María. Es un programa mariano, así que pues hoy vamos a compartir un tema sobre nuestra Madre del Cielo. Vamos a iniciar diciendo todos juntos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo
enseñaste a tus fieles la verdad. Concédenos conocerla en el mismo espíritu y gozar siempre de sus consuelos celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, estimados hermanos, pues bienvenidos una vez más a su programa desde la vocación de María. Hoy vamos a compartir un tema sobre pues la maternidad divina de la Virgen María, nuestra Madre del Cielo. Así que de esto vamos a estar hablando en estos 50 minutos que tenemos para pues compartir este tema. Para nosotros los cristianos católicos y los primeros cristianos desde el siglo V, por ejemplo, a ellos, los cristianos de ese siglo, del siglo V, les resultaba muy familiar la palabra Theotokos, es decir, Madre de Dios. Era muy familiar, pues ellos sabían que Jesucristo es Dios y la Madre es la Virgen María. Por eso le llamaban así. Entonces, cuando los cristianos, los primeros cristianos, los apóstoles, después todos los cristianos, pues, ¿no?, le llamaban Madre de Dios. Theotokos es una palabra muy familiar, muy conocida en aquel tiempo, hasta el siglo V. Luego aparece, algunos herejes aparecen, por ejemplo, aparece, digamos, Nestorio, el patriarca de Constantinopla, trató de negar de que ella o Jesucristo sea Dios. Entonces, por lo tanto, la Virgen María no sería Madre de Dios, sino de Cristo simplemente, ¿no? Entonces Nestorio trató de negar. Él afirmaba que Cristo era un sujeto humano, unido pero distinto al verbo, el verbo de Dios. Era un hombre extraordinario, pero no verdadero Dios. Esto decía Nestorio en el año 428. Es un hereje que aparece en ese año diciendo que Jesucristo no es Dios, es un hombre extraordinario que hace milagros, hace maravillas, pero no es Dios, no es verdadero Dios. Entonces, por lo tanto, con esta negación, la Virgen María, pues simplemente sería la Madre de Cristo, pero no Madre de Dios. A esta conclusión llegaba Nestorio, diciendo que Cristo no es Dios, simplemente es un gran hombre extraordinario que hace milagros, es simplemente humano, una persona nada más, un humano, pero que no es Dios. O sea que entonces las sectas de hoy en día, cuando hablan de Cristo, por ejemplo, los testigos de Jehová que dicen que Cristo no es Dios, pues están como tomando las palabras o la doctrina de los herejes de los primeros siglos de la iglesia. Entonces la respuesta ya está ahí, ya está definida, ya la iglesia ya dio respuestas sobre la persona de Cristo, quién es, y entonces somos nosotros los que tenemos que conocer, buscar por aquí, por allá, investigar y estudiar, conocer nuestra doctrina. En este caso, pues sobre Jesucristo, su divinidad, Dios, es decir, Cristo, Dios verdadero. Entonces, esto niega Nestorio en el año 428. Pero repito, para los cristianos de los primeros siglos, pues era muy familiar que se le llamara de esta manera, Madre de Dios o Theotokos, significa Madre de Dios. Entonces, la iglesia después da respuestas. Cuando Nestorio niega, contradice, pues cae en herejías, ¿no? En el concilio de Éfeso del año 431, la iglesia declaró que la segunda persona de la Santísima Trinidad es consustancial al Padre.
Consustancial al Padre, y éste ha asumido una naturaleza humana, es decir, se ha hecho persona, un humano, un ser humano. De modo que entonces la única persona en Cristo es esta persona divina. Esta persona divina, es decir, una persona divina, pues, es la única persona en Cristo, es la persona divina, es decir, pues es Dios y hombre, Dios y hombre. Así que entonces, hermanos, hermanas, la Virgen es madre de esta persona, es decir, de Cristo, de esta persona divina que es Dios y es humano al mismo tiempo, 100% Dios y 100% hombre. Por eso entonces, la Virgen María, ella es madre de Dios, verdadera madre de Dios, porque así los cristianos, los apóstoles, por ejemplo, así como la conocieron, como digamos, llamaban, ¿no? A ella la madre de Dios, madre de Jesucristo, del Señor. Su prima Isabel, por ejemplo, ¿no? Tenemos en San Lucas, capítulo 1, versículo 42 al 43, ahí está bien claro. Cuando ella llega a la casa de Isabel y ella exclama, esto lo podemos encontrar en San Lucas capítulo 1, versículo 42. Versículo 42 dice lo siguiente. Fíjense que este texto también está en otros textos, es decir, en otras versiones de la Biblia. 1:42, perdón, 1:42, sí, 42 al 43. Dice así. Y exclamó a gritos, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Alabanzas a ella. Le llaman, fíjense cómo le llaman. Le llama a esta mujer y le dice, ¿y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? O sea, la madre de mi Señor, cuando dice la madre de mi Señor, está diciendo la madre de Dios. ¿Cómo es que viene a mí la madre de Dios? Desde su prima Isabel la reconoce, inspirada por el Espíritu Santo, le llama madre de Dios. Entonces la iglesia, los primeros cristianos, así es como la reconocieron también, madre de Dios, no de Dios Padre, no de Dios Espíritu Santo, sino de Dios Hijo, es decir, de la palabra, del verbo. Este verbo, esta palabra, ya existía desde un principio, ya estaba junto a Dios. Es la palabra creadora de Dios. Entonces, con el tiempo, pues se encarna en la Virgen María. Y esto es lo que la iglesia define, proclama, declara, pues, digamos, condenando o dándole respuesta a Nestorio, que negaba la divinidad de Jesucristo. Él decía, Cristo es un sujeto humano, unido pero distinto al verbo, no es Cristo, es otro. Entonces la Virgen sería, pues, con esta negación sería la madre de Cristo, pero no de Dios. Y es cuando la iglesia da respuestas en este concilio, en el concilio de Éfeso del año 431. Declara, da respuesta que la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, Jesucristo, el Hijo, el Verbo del Padre, es igual al Padre, pues, ¿no? Y que esta palabra ha asumido una naturaleza humana, de modo que la única persona en Cristo es esta persona divina, es decir, la persona Jesucristo encarnado. Entonces, y nace, nos llega, viene a través de la Virgen María. Así nos dice la palabra de Dios también. La iglesia nos lo enseña y la palabra de Dios de nuevo nos lo repite. Porque fíjense que Dios puede crear una naturaleza humana de tal modo que el sujeto de esa naturaleza sea un yo, es decir, una persona pues divina, así como hizo con Jesucristo, el verbo, la palabra. Una persona de la Trinidad, ese es Jesús. Jesucristo entonces
fue engendrado por obra del Espíritu Santo y es Dios verdadero, pero también es hombre verdadero porque fue engendrado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Por lo tanto, entonces, Cristo es verdadero Dios, porque la persona que, digamos, que sustenta esa naturaleza no es otra que la del Verbo divino. Así nos dice, pues, la Iglesia, nos dice también la Biblia, la palabra de Dios. San Juan 1:14, el evangelista nos habla de este punto en el capítulo 1, versículo 14. Dice lo siguiente, el versículo 14: y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Aquí está, hermanos, vemos pues la palabra se encarna, y este es Jesucristo, Cristo, Jesús de Nazaret. Es Dios y es hombre también. Dios verdadero y hombre también. Bien, hermanos, vamos a ir a una pausa musical. Vamos a escuchar un canto que se llama La Cotorrita. Así se llama el canto, así que vamos a una pausa musical y enseguida regresamos. Radio Apóstol, anunciando su palabra.
Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. A donde llega el misionero, llega la paz, porque el misionero viene en nombre del Señor. Desde Iztapalapa, Ciudad de México, transmite Radio Apóstol, anunciando su palabra a través del www.radioapostol.com. El Señor envió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Bien, estimados hermanos, ya estamos de regreso en su programa Desde la vocación de María. Estamos tratando el tema sobre María, la maternidad divina de la Virgen. Así que pues continuamos entonces con nuestro tema. Estamos comentando sobre pues Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero. En realidad así dijo el ángel cuando la Virgen María recibe el anuncio. En San Lucas capítulo 1, versículo la narración inicia desde el versículo 26 en adelante hasta el versículo 38. Se encuentra la anunciación, pero vamos a leer solamente dos versículos, el versículo 31 y el versículo 35. El ángel dice claramente que el hijo que va a nacer de ella será divino, será Dios. Dice así: vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El versículo siguiente: él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahí está, dice, él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo, es decir, Hijo de Dios. Así nos dice el versículo 35. Dice, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Hijo de Dios. Ahí está la palabra, la frase, Hijo de Dios. Se le llamará Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Quiere decir igual a Dios. Igual a Dios. Eso significa, es Dios. Entonces, ahí está, pues, digamos, la divinidad de Jesucristo. Aunque no estamos tratando sobre la divinidad de Jesucristo, pues estamos simplemente aclarando esto porque está en la Biblia y por eso la iglesia también nos lo enseña esta verdad de fe. De hecho, hay muchos textos, hay cientos de textos donde Jesucristo mismo lo afirma. Dice Dios, Él es Dios. Bien, entonces, pues ahí está, la iglesia le da respuesta a Nestorio. Nestorio, cuando contradice la doctrina, la iglesia interviene, da una respuesta. Es decir, pues ya las respuestas a las objeciones de las sectas de hoy en día, de este siglo, de este milenio, ya la iglesia ya les dio respuesta a todos ellos, ya en los primeros siglos de la iglesia. Como decía al principio, es porque nosotros no estudiamos, no buscamos, hay que buscar. Están ahí todas las respuestas que necesitamos para contestarles a los hermanos separados de hoy, de este siglo o de este milenio. Ahí están las respuestas, ya la iglesia ya las dio. Ahí están, entonces hay que conocer, hay que estudiar. Por ejemplo, la Biblia contiene muchas respuestas a estas objeciones que encontramos allá afuera. La iglesia en sus documentos también, en los escritos de los padres, en los concilios, ahí están las respuestas. Entonces, hermanos, pues la Virgen María es llamada justamente María, Madre de Dios. María, Madre de Dios. Así es como se le conoce, se le llama María, Madre de Dios, Madre de Dios, por haber engendrado, digamos, a una persona divina. María da a Jesús, es decir,
a Dios Hijo todo lo que una madre pues da a su hijo. Ella es en ese sentido propio, podemos, o más bien la iglesia afirma, pues es madre de Dios Hijo, porque ella es como una madre, le da todo al hijo, le da todo al hijo. Todo lo que una madre da, ella hizo eso también. Entonces, por eso es madre de Dios Hijo, es decir, madre de Jesucristo. Por eso, hermanos, el concilio de Éfeso del año 431 define, pues, frente a los errores de Nestorio, la Santa Virgen. Bueno, voy a leer un poco sobre este concilio cuando define la iglesia. Dice: la Santa Virgen es madre de Dios, pues dio a luz carnalmente al Verbo de Dios hecho carne. Hecho carne. Eso es lo que dice la iglesia en este concilio cuando condena los errores de Nestorio. La Santa Virgen es madre de Dios, pues dio a luz carnalmente al Verbo de Dios hecho carne. El concilio de Calcedonia del año 451 añade lo siguiente, dice: la Virgen María, madre de Dios, en sentido figurado, hay que afirmarlo en sentido propio. O sea que no es es decir, es verdaderamente madre de Dios. No se le puede llamar a la Virgen María en sentido figurado, sino que ella es verdaderamente madre del Hijo de Dios, madre del Verbo. Así como los textos que ya leímos, pues nos habla claramente de esto, de Jesucristo, Dios y hombre. Entonces ella es justamente llamada de esta manera, ¿no? Madre de Dios Hijo, no de Dios Padre, como habíamos comentado ya, sino del Hijo, del Verbo, de la palabra del Padre. Entonces, pues hermanos, por cierto, en el Antiguo Testamento también se menciona, se habla un poco de esto. Tenemos prefiguraciones o alusiones a ella, al misterio de la maternidad divina de nuestra Madre del Cielo. Allá encontramos los preanuncios pues de la Virgen María, como por ejemplo Eva, madre de los vivientes, Sara, Judith, Débora, Ruth y Esther. O sea, son personajes que prefiguran a la Virgen María. O sea, también aparece, por ejemplo, en el Antiguo Testamento la figura de la Reina Madre, Betsabé, por ejemplo, ¿no? Betsabé, madre del rey sabio Salomón. Entonces, ahí está, ella es Reina Madre. En otro programa vamos a tratar sobre ella, sobre este tema, sobre Reina Madre. María, la Reina del Cielo. Entonces ya también los profetas, varios profetas, de hecho en el Antiguo Testamento, hablaron de una hija de Sión. Una hija de Sión que representa pues a Israel, podemos decir en tres aspectos, de esposa, de madre y de virgen. Y todo esto se realizará plenamente en el misterio de la Santísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo. O sea que hay mucho de qué hablar sobre este punto en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Todo se va cumpliendo y se cumple todo lo que mencionamos plenamente, encuentra su verdadero sentido o significado en el misterio de la Virgen María, nuestra Madre del Cielo. Bien, vamos a escuchar otro cantito, hermanos, y enseguida regresamos. Feliz dentro de mí hay una llama de amor. Hoy te vengo a cantar lo que siento por ti en mi corazón. Hoy me
de mí hay una llama de amor. Yo solo quiero sentir tu presencia en mí. Déjame oír tu voz. Ven, solo quiero de ti, solamente de ti. Contigo quiero estar. Hoy te vengo a cantar lo que siento por ti en mi corazón. Hoy me siento feliz, dentro de mí hay una llama de amor. Hoy te vengo a cantar lo que siento por ti en mi corazón. Hoy me siento feliz, dentro de mí hay una llama de amor. Yo solo quiero sentir tu presencia en mí. Déjame oír tu voz. Ven, solo quiero de ti, solamente de ti. Contigo quiero estar. Radio Apóstol, anunciando su palabra. Bien, estimados hermanos, ya estamos de regreso en su programa Desde la vocación de María. Continuamos con nuestro tema, estamos tratando sobre la maternidad divina de la Virgen María. Comentábamos antes de irnos a la pausa musical cómo ya existían en el Antiguo Testamento alusiones al misterio de la Santísima, de la maternidad de la Santísima Virgen María. Hay muchos personajes que tenemos ahí, Eva, Sara, Judith, entre otras, ¿no? Ahí está entonces también los profetas, anuncian la hija de Sión, que representa a Israel en los tres aspectos de esposa, de madre y de virgen también. Entonces ahora en el Nuevo Testamento, la maternidad divina de María Santísima se afirma implícitamente. Se afirma implícitamente sobre la maternidad divina. Siempre, claro, que se habla, digamos, de ella, pues, ¿no? Como madre de Jesús. Entonces, el cual, pues, encontramos en los evangelios, ¿no? Y algunas personas, pues, no entendieron esto, ¿no? Como hoy en día las sectas. Entonces, encontramos en Marcos, por ejemplo. Marcos llama a Jesús Hijo de María e Hijo de Dios. Entonces está bien claro en la palabra de Dios, Hijo de María e Hijo de Dios. También Mateo y Lucas, para ellos la palabra madre se emplea, digamos, en el relato de la concepción y en el del nacimiento, podemos decir, ¿no? En el del nacimiento de Jesucristo. Está ahí. Por ejemplo, los apóstoles pues hablan de ella como madre de Jesucristo. Y claro, Jesucristo es Dios, entonces es madre de Dios. No sé si tenemos algunos mensajes en la plataforma. Vamos a ver para saludar a los hermanos y hermanas que están por ahí. Parece que todavía no tenemos, así que pues seguimos entonces. En Facebook también tenemos algunos hermanos que nos están escuchando, así que pues saludos, gracias por sintonizarnos allá en Facebook, en Radio Apóstol, anunciando su palabra. Gracias por sintonizarnos, que Dios les bendiga siempre. También saludamos a nuestra hermana Cristi allá en México, en las cabinas de Radio Apóstol, anunciando su palabra. También la hermana Tommy desde Guadalajara, hasta Guadalajara. Saludamos a nuestra hermana, a nuestra santa hermana.
Bendiciones para ustedes allá en Guadalajara y allá en México, la hermana Cristi. Bien, hermanos, entonces continuamos con nuestro tema. Ya casi estamos por concluir nuestro programa, pero igual seguimos nuestro tema. En el Nuevo Testamento también vamos a encontrar en algunas partes, en algunos textos, cómo se nos va a hablar muy claro sobre Jesucristo, su divinidad. ¿Quién es Jesucristo? Nos va a hablar bien claro. Ya los textos que ya leímos, por ejemplo, tenemos San Mateo capítulo 1, versículo 21, Lucas 1, 43, donde pues se habla claramente de que es Dios el que va a nacer de ella. Entonces también los padres, los más cercanos a los apóstoles, como ya mencionábamos, como por ejemplo San Ignacio de Antioquía, del año 110, hablaba de la maternidad de María Santísima. Cabe destacar también a San Justino, el gran apologista, del año 165, también hablaba de ella, de la Virgen María, de la maternidad divina de la Virgen María. San Ireneo, del año 202, Tertuliano, del año 220 al 230, San Hipólito, otro que también hablaba mucho. O sea, son unos cuantos, por mencionar algunos. San Hipólito del año 235 hablaba pues de la maternidad de la Virgen María. O sea, como decíamos, ¿no?, al principio, llamarle Teotocos a la Virgen Santísima era algo muy familiar en aquel tiempo. Cuando aparece Nestorio, la iglesia reacciona dándole respuesta a este hereje, ¿no?, que nace, que aparece. Orígenes también, otro de los padres, de hecho, él fue el primero en llamarle Teotocos a la Virgen María, es decir, el que formula pues esta doctrina, Madre de Dios. La palabra Teotocos es ahí cuando aparece con Orígenes. Por eso en el siglo V ya era muy familiar usar esta palabra, Teotocos. Orígenes del año 253. Es el primero entonces que nos da la noticia de la fórmula Teotocos, es decir, Madre de Dios. Se encuentra pues luego en autores tan importantes como San Atanasio, ya aparece en sus escritos, San Dídimo, San Gregorio de Niza, San Cirilo de Jerusalén, San Epifanio de Salamina, San Juan Damasceno. Ahí está, ya en estos santos padres ya aparece pues la palabra Teotocos, pero es Orígenes el que, digamos, nos da esta fórmula o esta frase, esta palabra, Teotocos. Quiere decir Madre de Dios. Entonces ya luego también los padres latinos, también podemos mencionar algunos, hay varios, San Ambrosio, por ejemplo, San Ambrosio en sus escritos, en sus charlas, San Jerónimo también, ya para ellos ya es algo muy familiar, muy conocida esta frase, esta palabra, Teotocos. O sea, la iglesia pues enseña claramente desde un principio, la Virgen María es Madre de Dios, es Madre de Dios. Claro, con la palabra Teotocos, Madre de Dios, eso significa. Y pues los padres, estamos viendo los padres entonces cómo va de acuerdo con la Biblia y los escritos de los padres de la iglesia. La tradición de la iglesia está ahí, va de la mano, va de acuerdo totalmente, no hay contradicción, no hay oposición entre una y la otra. Es decir, entre la enseñanza de los padres y la Biblia, la escritura, lo que encontramos en la Biblia y en los escritos de los padres de la iglesia, de los primeros padres de la iglesia. Solamente hay personas que no entienden esta expresión, Madre de Dios.
ya cuando ellos hablan de esto, ya empiezan a burlarse. O sea, esta gente se burla de las cosas sagradas, santas. De las cosas santas, de las cosas sagradas, se burlan. Se burlan. Parece que son como si no tuvieran, digamos, como si no estudiaran pues la palabra de Dios, la Biblia. Se burlan de la doctrina de la iglesia de Cristo. Y bueno, un montón de cosas dicen sobre este tema. Pero la Biblia habla bien claro. Los padres de la iglesia, la tradición de la iglesia, nos habla clarísimo sobre este tema. María, Madre de Dios, o Madre del Hijo de Dios, que es lo mismo sería, ¿no? Madre de Dios, Hijo, Madre de Dios, que es pues Jesucristo, ¿no? Entonces, hermanos, pues está en la Biblia católica y en las otras Biblias. Es decir, los textos que mencionamos se encuentran en todas las Biblias del mundo. Están en todas las Biblias del mundo y habla lo mismo, dice lo mismo, Madre de Dios. Por ejemplo, los textos que estábamos mencionando, como Mateo 7:21, Lucas 1:43, eso está en la Biblia, de todas las Biblias del mundo, todas las versiones que existen en el mundo. Claro, porque la mayoría son Reina Valera y dice lo mismo. Entonces, por eso, pues yo digo que está en todas las Biblias del mundo. Estos textos, no hay cambios. Dice igual, claro, excepto en la Biblia de los Testigos de Jehová. Pero pues dice lo mismo en las otras versiones Reina Valera, en sus diferentes versiones que existen ya. Bien, hermanos, entonces aquí están los padres de la iglesia, testigos de la tradición apostólica divina. Ellos van a continuar extendiendo, enseñando esta doctrina, esta enseñanza. Y entre esas doctrinas o enseñanzas aparece la figura maternal de la Virgen María. María, la Madre de Dios. Así le llaman los padres de la iglesia, iniciando pues precisamente Orígenes con la frase o palabra Theotokos. Theotokos quiere decir Madre de Dios. Santo Tomás dice, por el hecho de ser Madre de Dios, tiene una dignidad en cierto modo infinita, a causa del bien infinito que es Dios. No puede imaginarse una dignidad mayor, como no puede imaginarse cosa mayor que Dios. Así nos dice Santo Tomás en su libro La Suma Teológica, volumen 1. Allá nos habla de esto. También dice en la Suma Teológica 3, tomo 3, dice, ella es la única que junto con Dios Padre puede decir al Hijo de Dios, tú eres mi hijo. Qué admirable, ¿eh? Tú eres mi hijo. El Padre le puede decir, de hecho le dijo. En la Biblia tenemos textos donde le dice, tú eres mi hijo amado. Y la Virgen María también es la única que le puede decir, aparte de Dios Padre, tú eres mi hijo. Le puede decir a Jesucristo, como dice Santo Tomás, ¿no? Ella dice, es la única que junto con Dios Padre puede decir al Hijo de Dios, tú eres mi hijo. En la Suma Teológica, tomo 3, ahí nos habla de esto. Y bueno, hay mucho que decir sobre este punto. Solo vamos a leer dos frases más, dos textos más por ejemplo, de San José María, en su escrito El Camino, 496, dice, no se puede considerar a la Virgen revestida de una dignidad divina, pero más que ella, solo Dios. También un documento de la Iglesia, Redentoris Mater, número 8, dice, San Juan Pablo II, él formula esta frase que dice, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Una frase de San Juan Pablo II. Bien, hermanos, pues hemos llegado al final ya de este programa. Gracias a todos
por sintonizarnos. Gracias por apartar este tiempo, esta hora para sintonizarnos. Gracias, que Dios les bendiga siempre. Todos los hermanos, hermanas que nos escuchan desde la plataforma, pues que Dios les bendiga siempre. Y ánimo, hay que seguir adelante. También a los hermanos y hermanas que nos siguen a través de Facebook, también pues les damos las gracias por sintonizarnos. Que Dios les bendiga siempre y nos escuchamos la próxima semana. Que Dios les bendiga siempre. Buenas noches. Estás escuchando Radio Apóstol, anunciando su palabra a través del www.apostolesdelapalabra.org. Escucha, Señor, la voz del corazón que te canta a ti, que te alaba a ti. Alabado seas, oh Señor. Bendito seas hoy y siempre, Señor. Radio Apóstol, anunciando su palabra. Las manos como una bandera, mostrando el escudo de su espíritu. Le cantaré al Señor, yo le cantaré al Señor, yo le cantaré al Señor, yo le cantaré toda mi vida. Alabaré al Señor mientras viva, cantaré para mi Dios mientras exista. Salmo 146, versículo 2. Danzaré al Señor toda mi vida, le danzaré al Señor toda mi vida, alzando las manos como una bandera, mostrando el escudo de su espíritu. Le danzaré al Señor, yo le danzaré al Señor, yo le danzaré al Señor, yo le danzaré toda mi vida. Adoraré al Señor toda mi vida, adoraré al Señor toda mi vida, alzando las manos como una bandera, mostrando el escudo de su espíritu. Adoraré al Señor, yo le adoraré al Señor, yo le adoraré al Señor, yo le adoraré toda mi vida.
Es hermoso